Muy buenas a todos. Hoy toca hablar de la leyenda negra española. Bienvenidos. Este hombre que veis es Julián Juderías, que a principios del siglo, en el 1914, escribió una obra titulada La leyenda negra. Y aquí lo que hace es comentar todos los relatos fantásticos que criminalizaban a los españoles y decían que éramos unos seres inmundos, que no nos basábamos en la razón, que todo era oscuridad definitiva. Hablaba de la leyenda negra recopilada a lo largo de siglos, desde el siglo XVI hasta ese momento, y que, bueno, que atribuían unos comentarios totalmente nefastos de nuestra condición. Bueno, y os preguntaréis, ¿por qué esta inquina? ¿Por qué esta inquina contra lo español? Pues claro está, todo viene de que la potencia más importante durante la Edad Moderna y parte ya de la Edad Contemporánea, sobre todo la Edad Moderna, siglo XVI, siglo XVII, fue España, fue el Imperio Español. ¿Y qué hacen los enemigos? Inventarse mentiras, bulos, para desacreditar todo lo que venía de España. Esos bulos vinieron tanto de Italia como de Alemania, en este caso Italia debido a la ocupación española, la ocupación aragonesa, ese territorio ya en el siglo XV, pues como eran los ocupantes, había que hablar mal de los españoles, en este caso de los aragoneses y los catalanes. También los alemanes, como en la década de 1920 empieza Lutero a querer reformar la Iglesia, España era seguidora de la doctrina de Roma, la doctrina más católica, por tanto, somos también los enemigos y hay que decir mentiras de nosotros. Bueno, ¿qué? ¿Lo vas pillando o no? Es importante hablar de este hombre, este señor, Fray Bartolomé de las Casas, que en su escrito sobre las Indias hace una recopilación de, según él, los perjuicios que estaban sufriendo las comunidades indígenas. Todo esto, pues, tuvo un poco, fueron malinterpretaciones de lo que realmente ocurría allí. Se dio por general, ¿no?, como condición general de los indios, pues los casos más flagrantes, que los hubo, evidentemente. Al principio hubo, por parte de algunos encomenderos, hubo explotación de la población indígena, pero ya se tomó como regla general, cuando no era. Por tanto, estos escritos son utilizados ya por autores europeos, autores holandeses, para generar esa idea del español como opresor, como gente que se opone a gente de unas etnias contrarias, cuando no fue así. Como podéis ver, en la parte superior izquierda hay una ilustración perteneciente al libro de John Fosse, que era un autor holandés de mitad del siglo XVI, en el cual criticaba la dominación española y todo lo que hacían los españoles. Eso está basado en lo que antes comenté, en los escritos de Bartolomé de las Casas. En la parte derecha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la apología de Guillermo de Orange, en la cual se atribuían diferentes rasgos totalmente negativos de los españoles, que ahora comentaré. ¿Y qué adjetivo atribuía Guillermo de Orange al gobernador de España de Flandes, el duque de Alba? Crueldad, barbarismo y saña. Os presento en la parte izquierda de la imagen la obra de Ángel Rosenblatt. Este autor venezolano habla de la población indígena que había en América a la llegada de los españoles, que la cifra en unos 11 millones de personas. Esa población desciende a causa del contacto con los españoles, sobre todo por enfermedades. En la parte derecha, como podéis ver, hay una tabla de población dividida por etnias en la América hoy en día. Y se puede ver el gran mestizaje que se da en todos los territorios ocupados por los españoles y los portugueses, en este caso por España. Caso contrario, no ocurre lo mismo
en Estados Unidos, donde la población indígena americana es mínima, debido a la política totalmente de segregación y exterminio llevada a cabo por los anglosajones. Y vamos ya al siglo XIX, que fue cuando se produce la independencia de los territorios españoles en América. Simón Bolívar fue un total defensor de la leyenda negra. ¿Por qué? Porque atribuía a los españoles todos los males, atribuía a los españoles los abusos cometidos, los sufrimientos tanto de la población indígena como también de la población criolla, algo que no tiene ninguna fundamentación de lógica, porque los que eran los opresores, con una lógica marxista de opresores oprimidos, que tenían los medios de producción, eran los criollos. Población española peninsular en aquellos años había muy poca. De donde salieron los defensores de la independencia de todos los territorios españoles en América, fueron de la población, era de la población y criolla, evidentemente. Y cómo no, esto será aprovechado por los Estados Unidos de América, que promoverán toda esta leyenda negra para aprovecharse del enfrentamiento entre los independentistas cubanos contra España. Lo patrocinaban esa independencia, el denominado Courtyard, el patio trasero de Estados Unidos. Por tanto, esa leyenda negra se verá en esas imágenes que tenéis aquí al lado, donde aparece de forma caricaturizada el español. Vemos la figura de abajo de la derecha, donde se ve el español como un hombre atroz, asesino, como una figura incluso que ya no es humana. Pero todo esto es lo de siempre. Todo esto es la imagen de la leyenda negra anti-española. De ningún modo, de ninguna forma, quiero yo hablar de una leyenda rosa española. España, en el pasado, cuando tenía su imperio, evidentemente intentaba obtener recursos de los lugares que dominaba. Eso sí, la diferencia que recursos que se obtenían en América se quedaban en América para elaborar pues, tanto iglesias como catedrales, como hospicios, como bueno, viviendas para la población, cosa que no ha ocurrido en la misma medida en los territorios que ha dominado tanto Inglaterra como Francia. En este caso más como Inglaterra. A su vez, hay que indicar que esta leyenda negra también la ha comprado parte de la historiografía española. Hay autores españoles, también parte del espectro, bueno, un espectro político concreto de la política española, compran este discurso que ataca a nuestro país y atribuye pues todos los aspectos calificativos negativos. Estamos hablando de un país que ha tenido unos territorios bastante extensos, pues la dinámica de imperios. Evidentemente hay que atribuir palabras de Santiago Armesilla. Quiero que este vídeo sirva para que leáis, para que comprendáis las controversias de este fenómeno historiográfico. Y así que nada, espero que en otra ocasión podamos compartir esto mediante algún comentario, que me digáis qué os parece, qué opináis y bueno, que sigáis leyendo y que sigáis disfrutando de la historia. Un saludo y nos vemos.